Hemos estado meditando en las diferentes obras portentosas que el Señor Jesús ha hecho. El día de hoy vamos a ir al libro de Mateo capítulo 15 versos 21 al 28 y vamos a hablar un poquito acerca de un milagro que el Señor Jesús hizo normalmente fuera de su área de acción, donde Él hacía todo su ministerio. Y bueno, en esta historia, él sana a la hija de una mujer cananea y curiosamente esta muchachita tenía una posesión demoníaca, pero decíamos curiosamente o de alguna manera llama la atención saber que este tipo o esta persona a quien se le hizo este milagro fue precisamente una persona o secundario pues a la narración, dijéramos así. Ahora, déjame decirte que la historia se centra en la madre de esta muchacha, que ella está dispuesta a todo para lograr la sanidad de su hija. Y saben, vamos a leer un poquito ahí en el libro de Mateo, capítulo 15, versos 21 a 28. Y tal parece que alguien informó a Jesucristo de esta mujer que estaba desesperada por la enfermedad de su hija. Miren, vamos a leer, ¿qué les parece? Mateo, capítulo 15, versos 21. Te pido, te animo que en tu Biblia, perdón, leas junto conmigo, ¿sale? Dice la palabra de Dios así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotras. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mateo nos dice que esta mujer era cananea para empezar, y lo que nos indica que el evangelista no pudo olvidar sus ascendencias, pues. Ella es una descendiente, o era una descendiente, perdón, de los antiguos enemigos de Israel, para empezar. Ahora, el Señor Jesucristo había curado gentiles antes, pero siempre en el territorio de Israel. Eso es algo que, por eso decía, es algo inusual en esta narración. Pero nos podemos preguntar varias cosas. Por ejemplo, ¿cuál fue la razón por la que Jesucristo salió del territorio de Israel? ¿Cuál es la razón? Si normalmente su campo de acción o de algún modo donde él siempre actuaba era dentro de Israel, ¿qué fue lo que lo hizo salir? Después de todo, él dijo: Yo he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Recuerden que Mateo 15:24 nos dice esto. Ahora, personalmente, amigo que me escuchas, hermano que me escuchas, yo creo que Jesucristo fue a esta zona para hacer de bendición a esta familia específicamente. El objetivo era encontrar a aquella mujer. El Señor Jesús jamás, jamás, jamás hace algo sin sin un propósito específico bien definido y por supuesto de trascendencia pues eterno. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca del milagro. ¿Qué les parece? El milagro nos dice en Mateo capítulo 15 versos 22, dice así, vamos a leer, ¿qué te parece? Dice: Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Vamos a analizar un poquito la petición para poder tener claro lo que está pasando en esta narración, para tener un poquito más de visión con respecto a lo que el Señor nos está diciendo en esta parte de la Escritura. Mira, dice: ten misericordia de mí. Esta frase es sumamente importante, ya que ella no pide exponiendo ningún derecho, no ruega apelando a méritos propios. Ella, ¿sabes?, apela a la misericordia del Mesías. Ahora, inmediatamente que ella o apela en cuanto a misericordia, entendiendo que no merece nada, humildemente, entendiendo que, por supuesto, no hay nada basado en lo cual poder rogar por el favor de Dios. Empieza a explicar el problema y dice:
mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero, ¿saben? Algo que llama la atención mucho es que Jesucristo no le respondió palabra alguna. No le respondió palabra alguna y entonces llama la atención también porque ella vino y se postró delante de él. Ahora, notemos la humildad de esta madre. ¿Saben? Se postró a los pies del Señor Jesucristo. Se hincó, se humilló hasta lo más bajo, porque esto es lo que significa postrarse. Esto muestra que siempre que alguien se postraba con sinceridad, con humildad, con reverencia, y además esta postura, dijéramos así, mostraba, como habíamos dicho, humildad y reverencia delante del Salvador, ella recibiría la bendición que buscaba. Ahora, con todo y eso, estaba apelando básicamente a la gracia del Señor Jesús. Por eso le dijo: Señor, socórreme. Jesús respondió de esta manera, dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Por otro lado, los hijos aquí se refiere al pueblo de Israel. Los gentiles, ¿saben?, eran comúnmente llamados perros. Recuerden que delante de Israel, o ante los ojos de Israel, todo aquel que no era judío no pertenecía al pueblo de Dios y por lo tanto se les llamaba perros. Y algo que llama la atención es que un perro era de alguna manera un ser de segundo o tercer orden o tercera clase. Y bueno, para los judíos, obviamente, al compararlo con los perros, eran tratados de este modo, porque para ellos, una vez más, eran considerados como individuos de tercer o cuarto orden, por así decirlo. Y esto es porque para ellos Dios les pertenecía nada más a ellos. Ellos decían que era su Dios, el Dios de Israel, y los demás eran nada. Hablando acerca de discriminación de algún modo, ¿no? Ahora, el Señor Jesús no trata a los judíos como perros, pero de alguna manera usa esta figura de esta mesa y de los hijos y del perrillos que están cayendo la comida, por supuesto. Esta figura la usa en el sentido de que se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. ¿Por qué? Bueno, claramente podemos notar que esta mujer no está reclamando sentarse a la mesa de las bendiciones de Dios para su pueblo, pero sí está segura que su infinita misericordia hay también bendiciones para todos los que con corazón humilde se acercan a Él. Y esta es la parte central. Jesús usó la figura, pero esta figura, como podemos ver, está usándola para que la propia mujer muestre su estado en la cual se está presentando delante de Él con este corazón humilde. Ahora, ¿qué hubiera pasado si esta mujer en este momento se hubiera dado por vencida? ¿Qué hubiera pasado? ¿Saben? Yo creo que podría haber dicho: nunca he sido tratada en mi vida con tanta dureza, a lo mejor es racista, a lo mejor no le gusta la gente cananea, yo qué sé, tantos motivos que Satanás le pudo haber dado a ella para rendirse en cuanto a insistir en buscar la gracia, en cuanto a buscar la bendición de nuestro Señor. ¿Saben? Ella tenía la fe, tenía la perseverancia que, mira, son indispensables, por supuesto, para la obtención de la gracia del Señor Jesús, la bendición del Señor Jesús. En Mateo capítulo 15, versos 28 nos dice la Escritura: entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Saben? ¿Qué les parece si analizamos un poquito? Por un lado, ya analizamos el milagro, pero en este momento vamos a analizar el propósito de ese milagro, para poder entender un poquito más la aplicación que podemos hacer hacia nuestras vidas. ¿Qué les parece? Miren, vamos a leer una vez más, y vamos a desenmarañar, dijéramos así, un poquito más, o profundizar un poquito más así la obra portentosa del Señor Jesús. Por un lado, el propósito de este milagro es el de enseñarnos. La verdad es que esto no podemos descartarlo. ¿Qué que el Señor nos quiere enseñar? Mira, número uno, Él quiere enseñarnos la relevancia de la humildad delante de Dios. Esto es relevante, es algo súper importantísimo. Déjame decirte que ninguna petición, ninguna necesidad, absolutamente nada que el hombre quiera inclusive decirle a Dios, puede ponerla delante de Él si no tiene indispensablemente humildad delante de Él. ¿Cuántas ocasiones los seres humanos nos sentimos con las credenciales suficientes para acercarnos a Él y decirle: Señor, dame esto, dame aquello, bendíceme con lo otro, bendíceme con ciertas cosas?
Sabes, el Señor Jesús dice, Él da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Una de las cosas que el Señor busca en este milagro es enseñarnos que todo aquel que quiera acercarse al Señor tiene que tener necesariamente humildad. Y la humildad parte desde el punto de vista mismo en que la persona que está rogando, está queriendo estar delante del Señor, no merece absolutamente nada. Apela a la gracia infinita de nuestro Señor Jesús. Apela a su favor, a socorrerlo. Entonces, por eso es que la segunda parte es que la importancia de la perseverancia sale de aquí. O sea, de hecho emana de este sentido. ¿Por qué? Porque en la oración, aun cuando parezca que la respuesta es negativa, porque en muchas ocasiones el Señor Jesús no nos responde en ese momento, o pensamos que tarda en respondernos, como dice Mateo capítulo 15, versos 22 y 23. Y podemos observar que cuando la mujer clamaba, Jesús no le respondió palabra. Ahora, nos podemos preguntar, ¿por qué Jesucristo no le dio desde el principio lo que ella le solicitaba? Si de todas maneras lo iba a hacer. ¿Por qué Jesucristo no le dio desde el principio lo que ella estaba rogando y estaba humillándose, si pudiéramos pensar desde el principio? Ahora, la respuesta es muy sencilla. El Señor Jesús estaba probando su fe. Y obviamente esto demuestra la dimensión de tal fe. Una gran fe, como dice el versos 28. Ahora, no solamente eso, sino que mostrar que la fe es verdadera y además persistente. Saben, esto da, cuando la persona se llega delante del Señor con humildad, forzosamente la humildad y el entendimiento de quién es Dios y quiénes somos nosotros nos lleva al punto de humillarnos, y ese humillarse nos lleva pues a la perseverancia, y la perseverancia dentro de estar rogando al Señor Jesús, de buscar su rostro, de buscar su reino, de buscarlo a Él, de buscarlo con esta tenacidad, nos lleva pues forzosamente a desarrollar una fe verdadera. La perseverancia pues muestra una fe verdadera. Así que si algo elogia el Señor es la fe de esta mujer que fue sanada. Elogió la perseverancia y la fe. Ahora, si pudiéramos decir en cuanto a la muchacha, en cuanto a la hija, dice la palabra de Dios que estaba gravemente atormentada por un demonio. Y es interesante que cuando la madre encuentra a su hija, no la encuentra caminando, sino en la cama descansando. Ahora, esto sugiere que los síntomas que ella tenía debido a su condición de posesión demoníaca tendrían que ver con una agitación incontrolable, con una inquietud angustiante. Al verla en la cama, reposando tranquilamente, su madre sabía que el milagro se había hecho. Era inconfundible, era totalmente inconfundible, totalmente innegable también el hecho de lo que el Señor Jesús había hecho. Esto es algo, cuando el Señor responde a nuestras peticiones, cuando el Señor responde a nuestras oraciones, y hay fe, hay perseverancia, hay fe auténtica, decíamos, es inconfundible e innegable lo que solamente el Señor Jesús puede hacer y hace. Nos queda 100% claro de quién lo hizo y de qué lo hizo. ¿Saben? También tiene el propósito, en ese sentido, hablando de los propósitos de este milagro, tiene el propósito de dar una lección. ¿Una lección acerca de qué? Bueno, una lección acerca de compasión a sus discípulos. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque fíjate, ellos le pidieron que se deshiciera de ella. Por favor, dile que se vaya. Ya, dile que no esté dando lata. Es un perro, es peor que nada. Dile que se vaya. Ante los ojos de ellos, ella no merecía nada porque no era parte del pueblo de Dios. Es más, recuerden que inclusive para un judío, ellos no les dirigían la palabra, y ni siquiera se juntaban. No entrar a la casa de un gentil era altamente, pudiéramos decir, sucio, ¿no? Inmundo, decían ellos la palabra. Y para darnos una pequeña idea de lo que era inmundo, inmundo es como cuando aquellas personas con lepra supuraban aquel líquido de sus brazos, tipo pus, y entonces ellos se cobijaban, o más bien se enrollaban con una especie de vendas, y cuando ya ellos estaban muy mojados, se quitaban esas vendas, las ponían a secar y se las volvían a poner. Esto era lo que se llamaba trapos de inmundicia. Era totalmente repulsivo, y obviamente para ellos, cuando hablábamos de inmundicia, estaban refiriéndose a esta clase de repulsión que producía estos actos. Obviamente
dentro de lo que estamos platicando, ellos entonces se veían a esta mujer con ojos distintos a los que cualquier ser humano, o más bien compatriota de ellos, pudieran haber visto. Así que le dicen, ¿sabes qué? Deshazte de ella, Señor Jesús, deshazte de ella. Se sentían molestos, por supuesto, por el clamor incesante de esta mujer. La pura mera presencia de esta mujer les producía una repulsión. Ahora imagínate ahora, tener Jesús que decirles o enseñarles que para Dios todas las personas somos importantes. No puedo menos que recordar el libro de Juan capítulo 3 versos 16, cuando el Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabes, el Señor Jesús está interesado de igual manera a todos. Si solamente hubiera habido una sola persona que necesitara salvación, que necesitara ser salvado por el Señor Jesús, lo mismo Él hubiera venido a este mundo a morir en la cruz del Calvario por esa única persona. Tremendo. Y por último, pudiéramos decir que no solamente eso, sino que también muestra la infinita compasión y misericordia de nuestro Salvador Jesucristo. Por supuesto, acabamos de mencionarlo, Él nos ama tanto que lo que para el ser humano vale o no vale, para Dios vale mucho el alma de una persona. Así que Él muestra misericordia y compasión, y esto en estos días nos hace falta tanto saberlo. De veras nos hace falta escucharlo, saber que el Señor Jesús es compasivo y misericordioso, y esto es precioso. ¿Saben por qué? Porque no nos entrega lo que merecemos. De hecho, misericordia es darnos lo que no merecemos. Al contrario, al no darnos lo que merecemos, nos da lo que no merecemos, valga la redundancia. Y esto es precioso porque, sabes, amigo que me escuchas, hermano que me escuchas, yo no sé tú, pero el hecho de saber que el Señor es compasivo y misericordioso me da paz en mi corazón, porque, caray, ¿qué es lo que yo merezco? ¿Qué pasaría si yo recibiera lo que merezco? El hombre es pecador, es rebelde, es necio, es contestón, por así decirlo, ingrato. Y sin embargo, el Señor Jesús, en su misericordia, permanece fiel a sus promesas. En su misericordia nos da vida, nos provee para las necesidades diarias. En su misericordia nos da oportunidades para arrepentirnos. En su misericordia contesta nuestros ruegos. Caray. Saben, si pudiéramos pensar, miren, Juan 10:10, por ejemplo, ya pensando un poco más en la aplicación de este texto, ya pensando un poquito más en cómo podemos, o qué es lo que nos está diciendo el Señor Jesús, en este momento. En Juan capítulo 10, versos 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Observemos vamos a ver un poquito en qué consiste la obra demoníaca. ¿Qué te parece? Mira, aquí este texto nos dice, número 1, consiste en robar, en matar y en destruir. Fíjate, en robar. ¿Qué es lo que Satanás está buscando robar? En primer lugar, busca robar el lugar que le pertenece a Dios en nuestra vida. Esto es algo su objetivo fundamental. De esta manera nos roba la paz. Y al buscar, fíjate, ¿cuál es el lugar que le pertenece a Dios en tu vida? Le pertenece el señorío, le pertenece la supremacía en tu vida. Y por supuesto, cuántas cosas no va a usar Satanás para quitarte para tratar de robar ese lugar. Si tú nunca has recibido a Jesús como Señor y Salvador, lo que Él busca es que en este momento tú no pienses en que necesitas invitarla a que se convierta en el Señor, a que renuncies a ser rebelde delante de Él, a que renuncies a tu estado de no estar de acuerdo con Dios y por supuesto quebrantar su ley, y ahora decir, bueno, yo no quiero ser rebelde. Dios, puedes entrar a mi vida, convertirte en el dueño, en el Señor, en el que manda, en el que me vas a decir y yo voy a obedecer. Quiero darte el lugar que es el tuyo lugar. Ahora, Él busca, por supuesto, poner materialismo, busca poner ocupaciones, trabajos y toda clase de argucias para que tú no hagas de Jesús tu Señor. Saben, en este sentido podemos ver que precisamente busca hacer todo esto, y la consecuencia lógica de quitar o de alguna manera de querer robar ese lugar en tu vida es la falta de paz. Él te roba la paz por consecuencia y se dedica a proveernos una vida donde haya angustia,
donde dice la palabra de Dios que por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Como puedes ver, precisamente lo que sucede es que la falta de Dios en tu vida como tu Señor te trae como consecuencia una falta de paz. Dicha falta de paz te trae angustia, y esa angustia trae destrucción a tu vida, te roba, te destruye, te mata. Y eso es precisamente lo que vemos en el mundo manifestado el día de hoy, con tanta violencia, con tanta corrupción, ¿verdad? Y finalmente con un pueblo de Dios apagado, con un pueblo de Dios, a menos de los que pertenecen a una iglesia auténticamente válida delante de Dios, aún así, una carnalidad abundante, y esta es la razón, porque Satanás busca robar. Ahora bien, vamos a ver por otro lado la maravillosa obra de nuestro Señor Jesús. ¿Cuál es la maravillosa obra de Él? Es la de proveernos una vida abundante, es decir, una vida llena de paz. Y si deseamos ser bendecidos por el Señor, hay varios puntos que tenemos que considerar, específicamente 4. Mira, número 1. El Señor dice que Él quiere darnos una vida abundante, así que lo primero que tenemos que buscar es, con todo nuestro corazón, clamar a nuestro Señor Jesucristo. Clamar principalmente, humildemente, persistentemente, clamar por perdón. Alguien dirá, bueno, sí, hay que pedir perdón por nuestros pecados, y este es el error del cual quiero corregir en cierto sentido. ¿Por qué? Bueno, porque las personas están dedicadas a buscar que Dios les perdone porque mintieron, porque faltaron al culto, porque no han testificado, porque no sé, tomaron, se drogaron, yo qué sé, tantos actos que son considerados como pecados. El punto fundamental es que los pecados, en plural, pecados, son la consecuencia de un pecado, si te fijas es singular, específicamente, y se llama rebeldía delante de Dios. La rebeldía trae como consecuencia infracciones a la ley de Dios, es decir, el pecado trae pecados. En otras palabras, lo que origina todo esto es el no estar, el no creerle a Dios, pudiéramos así decir. No creerle a Dios es no estar de acuerdo con Dios. Dice la palabra de Dios valga la redundancia una vez más, que en nosotros observamos un patrón definido. Número 1, al no estar de acuerdo con la palabra de Dios, nos rebelamos contra la palabra de Dios en cuanto a nuestra actitud, y por supuesto todos los hechos que se manifiestan de ahí para el real o de ahí en adelante son precisamente quebrantamiento de puntos específicos en la ley de Dios. Y esto trae una vida separada de Dios. Ahora, una vez más, volviendo al punto, cuando clamamos con todo nuestro corazón, buscamos arrepentirnos de nuestra rebeldía, arrepentirnos de esta actitud de no estar de acuerdo con Dios, de esta actitud de escuchar su palabra, no creerla, y eso es lo opuesto a la fe. Señor, perdóname, ya no quiero ser rebelde. Ahora, ¿sabes qué? Ahora quiero pedirte, por favor, que entres a mi vida. Si nunca le has invitado a que esté en tu vida, Señor, entra a mi vida. Ahora entra en calidad de Señor, entra en calidad de dueño. Ahora, ¿sabes qué? Voy a empezar a leer tu palabra, voy a empezar a aprender de tu palabra para poder ahora hacerte caso, buscar implementar en mi vida, o buscar quitar de mi vida aquello que no te agrada. Y por supuesto, rogad por misericordia. Este es el segundo punto en cuanto a lo que estamos platicando, de cómo podemos vernos bendecidos por el Señor Jesús. Señor, ten misericordia de mí, pudieras entrar a mi vida. No merezco nada, sé que merezco el infierno. Por favor, entra a mi vida. Si tú ya recibiste a Jesús como Señor y Salvador, entonces, Señor, perdóname porque te he ignorado. Perdóname porque se supone que yo soy salvo, se supone que ya eres mi Señor, y te he ignorado, te he hecho a un lado, ¿verdad? Al contrario, me he regresado como el perro regresa a su vómito, así estoy regresando a mi pecado. Perdóname, perdóname, ten misericordia de mí, restáurame. Ahora, el tercer punto, para poder lograr, decíamos, las bendiciones del Señor, empezando por la paz de Dios. Jesús decía, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Entonces el tercer punto sería postrarnos delante de Él con toda humildad, reconociendo que no tenemos ningún mérito, pero en ese sentido, Señor, en tu infinita misericordia, ya que me he puesto a cuentas contigo, te ruego por esta bendición. Tengo esta necesidad, Señor, pudieras, por favor,
humildemente suplir esta necesidad. Oh Señor, estoy enfermo, sáname por favor. Si tú quieres, puedo ser sano. Tal como decían aquellos leprosos cuando le decía al Señor Jesús, si tú crees, bueno Señor, si tú quieres, puedes limpiarnos. Ahora, algo interesante en todo esto, déjame te digo que el Señor dice en su palabra, en el libro de Mateo, capítulo 6, dice que si buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas, o sea, las necesidades físicas, de la comida, el vestido, todo lo que es la necesidad del ser humano, incluyendo la salud, dice, todo esto te será añadido. Por eso es que los dos primeros puntos son tan importantes y el tercero tiene que ver con el hecho de que pon delante de Dios ahora tu necesidad. Ahora, en algunas ocasiones podemos ver, y esto viene del punto número 4, que en muchas ocasiones pareciera que el Señor no nos responde. Híjole, ya tengo orando por esto, no sé, por mucho tiempo, y el Dios no me responde, y nuestro Señor no nos escucha. No, el Señor te escucha, el Señor claramente te escucha, pero déjame decirte que Él está buscando, como a esta mujer, está buscando que desarrolles, número 1, tu persistencia. Debes ser persistente en la oración porque la persistencia lo que muestra es una oración auténtica. ¿Por qué esto es importante? Porque la oración persistente y auténtica muestra una vez más una auténtica relación. Recuerda que para esto hay que pasar tiempo con Dios, como dice Mateo 6. Dice, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y lo que le llamamos nosotros un devocional personal. El devocional personal es cuando tú cierras la puerta y pasas tiempo con el Señor, abriendo tu Biblia, buscando que Él te hable, que Él te instruya, que Él te dé lo que se tiene que hacer. Y Señor Jesús, aquí estoy delante de ti, muéstrame por favor qué es lo que tu siervo ha de obedecer el día de hoy, en qué te he de servir. Quiero adorarte, pasar tiempo adorando. Recuerda que disfrutamos de la presencia de Dios cuando nosotros, por un lado, número 1, pasamos adorando al Señor. Es la principal actividad del cristiano, la adoración delante de Dios. Y número 2, el servicio en un ministerio interno y externo. Ya hemos platicado de esto en otras ocasiones. Número 1, paso tiempo en la adoración, adorando al Señor por quién es Él, rindiéndole culto por lo que Él es, por lo que Él hace. Y número 2, sirviéndole, Señor bendito, y externamente, cuántas personas tengo que compartir desde ti, Señor. Voy a salir a compartir de ti internamente, Señor, qué es lo que yo voy a hacer para que tu iglesia sea construida internamente. Y recuerda, en este punto número 4, que debemos ser persistentes en la oración. No persistentes en pedirle a Dios lo que tú quieres que te haga. Persistentes en la adoración. Persistentes en el servicio. Persistente en tu relación personal con Él. Persistente en su gobierno sobre ti. Y esto será añadido. Por supuesto, le haces presente las necesidades que son apremiantes en tu vida. Entonces el Señor responderá. Bueno, hermano que me escuchas en esta preciosa mañana, amigo que me escuchas en esta mañana, ¿qué te parece? Vamos a orar para terminar este pequeño momento de meditación acerca de las obras portentosas del Señor Jesús. Vamos a orar. Señor Jesús, en este momento te doy gracias por la bendición de saber que eres misericordioso, eres bueno. Gracias porque eres compasivo. En este momento, Señor, te agradecemos por la gran misericordia que has hecho con nosotros al venir a morir en la cruz por nosotros, que es el más grande milagro jamás hecho por ti, para nosotros, la salvación, porque te diste a ti mismo, Señor, en pago por nuestros pecados, en pago por nuestra salvación. Te alabamos, Padre. Te ruego que tú bendigas a todos aquellos que nos están escuchando, a todos aquellos hermanos en Cristo, a todos aquellos amigos que también nos están escuchando, Señor. Te ruego, Padre, que podamos, por una fe que sea persistente y auténtica, por misericordia. Y, Señor, te suplicamos por las necesidades por las que estemos atravesando. Te ruego, Padre, porque tú puedas usar este mensaje en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, te lo rogamos todo. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos por aquí la semana que viene. Hasta luego.